Número 16. Historia de familia. Todos tenemos una historia que contar en nuestras familias, ¿verdad? Bueno, así como existen las historias, hay también cuentos, leyendas y anécdotas. Los cuentos son relatos de personajes que viven sucesos imaginarios. Nada de lo que te dice el cuento es cierto. Todo esto es imaginario. Por ejemplo, en un cuento, un león y un mandril pueden platicar. Recordemos que los animales no hablan, pero en los cuentos, tanto los animales como las plantas pueden hablar. También existen las leyendas, pero las leyendas son hechos reales, mezclados con fantasía. ¿Por qué los mezclan con las fantasías? Pues para hacerlos más interesantes. Por último tenemos las anécdotas. Las anécdotas son historias o relatos que pueden ser divertidos o curiosos. Número 1. Lee y responde. Había un león que despertó con frío en sus orejas, miró su reflejo y vio que su melena desapareció. Los animales lo miraron sorprendidos, los mandriles señalaban el río. El león fue hacia él y vio que su melena estaba nadando por sí sola. El león venció su miedo al agua y nadó por su melena. Al salir, se sacudió y su melena se esponjó. Ya que leímos este cuento, vamos a contestar las preguntas. ¿El cuento narra una historia real o de fantasía? Recuerden que si es un cuento, es fantasía, no es real. ¿Qué personajes llamaron tu atención? Los personajes que llamaron mi atención fue el león y los mandriles. ¿Lo que se cuenta puede pasar en la realidad? No, lo que se contó no puede pasar en la realidad, porque una melena no puede desaparecer y tampoco puede nadar. Además, los animales no pueden hablar como nosotros los humanos. Completa la tabla con una leyenda de tu comunidad. Recuerden que en el lugar que ustedes viven siempre hay leyendas que contar, ¿verdad? Por ejemplo, en el estado de Nuevo León está la leyenda de un señor que se llamaba Agapito Treviño. Y Agapito Treviño siempre iba montado en su caballo blanco. A él también así lo apodaban como caballo blanco. ¿De qué trata tu leyenda? Mi leyenda trata acerca de un señor que roba a los ricos y ayuda a los pobres. ¿Cuál es el hecho real? El hecho real de Agapito es que sí es cierto que ayudaba a la gente humilde. ¿Cuál es el hecho imaginario? El hecho imaginario es que decían que Agapito se podía fugar de cualquier cárcel. Recuerden que él no es un fantasma y no se puede fugar así nomás porque sí de una cárcel. Se dice que escapó de muchas cárceles, pero no es cierto que se podía escapar de cualquiera. Número 3. Subraya en el texto, con color azul, quién contó la anécdota. Con rojo, quién vivió la situación. Con morado, qué le pasó. La anécdota dice, mi mamá me contó que el abuelo Jorge, cuando era joven, no tenía mucho dinero para comer. Un día, el circo llegó al pueblo y él pidió trabajo como acomodador. El dueño aceptó y así comenzó a viajar por México. Conoció muchos lugares y se hizo amigo de los acróbatas, quienes le enseñaron movimientos nuevos. Ya que leímos la anécdota de mi abuelito, vamos a poner con azul quién la contó. En este caso la contó mi mamá. Con rojo, ¿quién vivió la situación? La vivió el abuelo Jorge. Con morado, ¿qué le pasó? Pues que el abuelo Jorge comenzó a viajar por México. Número 4. Pregunta en tu casa una anécdota familiar. Utiliza las preguntas de la actividad anterior. Escríbela en tu cuaderno. A ver, yo aquí se las voy a contar, miren, con esta fotografía. Un día, yo le dije a mi papá que me gustaban mucho las naranjas, las mandarinas y los limones. Pero nosotros teníamos un patio muy pequeñito y solamente teníamos un árbol de naranjas. Entonces mi papá me dijo, mira, no te preocupes, en este mismo árbol yo lo voy a injertar. A una rama le voy a poner un injerto para que salgan limones. A otra rama le voy a poner un injerto para que salgan mandarinas. Y de esta forma, en el mismo árbol, nosotros cosechábamos naranjas, mandarinas y limones. Así como yo les conté la anécdota de mi papá,
ustedes escriban una similar.